Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Son agrupaciones que se forman para decidir los destinos de un pueblo o conducir los destinos de un pueblo. Pues es como el medio para que poder decidir acerca de quiénes van a gobernar el país. Es como una división de, no sé, de gente, es así como yo lo podría entender. Forma de organizarse de la gente para tomar decisiones. Los partidos políticos pues son que grupos sociales simplemente manipulados por una persona, ¿no? Pues las organizaciones que se ocupan de resolver problemas para la sociedad. Un medio para poder acercarse a controlar al país. Sí, desgraciadamente han perdido la función que deben tener como voceros del pueblo y pues se han convertido en pues pequeños grupúsculos, ¿no?, que pues solamente medran para sus propios intereses. En efecto, ese es nuestro tema. Sea bienvenido, este es Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Cuáles son las reglas? Y un tema muy importante y muy sensible para los mexicanos, el tema del financiamiento. El financiamiento, particularmente el público, es el que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cómo se reparte? ¿Por qué se reparte así? ¿Qué se busca con ello? ¿Y cuáles son las nuevas? ¿Qué reglas están funcionando hasta el día de hoy y qué pasa con la reforma que viene y las reglas que están por aprobarse? Le doy la bienvenida a Renato Hernández Loustalot-Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor también del TEC de Monterrey y cuyos, digamos, temas centrales de estudio tienen que ver con derechos humanos, derecho político electorales y un asunto fundamental: rendición de cuentas. Renato, bienvenido. Gracias, María. Para abrir el programa, Renato, ¿qué opinión te merece la opinión de algunos de nuestros ciudadanos sobre los partidos políticos? ¿Tenemos claro qué es un partido político? Me parece que hay una percepción parcial sobre lo que es la naturaleza propia de los partidos políticos y cuáles son sus funciones dentro de la estructura democrática del país. Hablaron de grupos que tienen sus propios intereses, medio por el cual la gente llega a tomar decisiones que nos afectan a todos, grupos manipulados. No sabemos muy bien, pero tenemos, parece, una mala imagen, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que la percepción en la sociedad acerca de cuál es la función y cuáles son las características que debe tener un partido político, me parece que han venido sufriendo una degradación a partir de la propia experiencia que la ciudadanía tiene del contacto con ellos mismos. Sin embargo, visto desde un punto estructural y desde un punto de acceso al poder y de estabilidad de la democracia, los partidos políticos son fundamentales para mantener la estabilidad, para mantener el principio de legalidad y para mantener algunos otros elementos que permiten reducir la violencia en el ámbito político electoral. Sí, los codazos para voy yo y no tú son fundamentales, pero los conocemos poco y tienen muy mala fama en este país la mayor parte de ellos. Vamos a revisar el por qué. Vamos a nuestro primer reportaje. ¿Qué son los partidos políticos? Y regresamos con nuestro especialista para revisar cada uno de los renglones que ustedes escuchan en el reportaje. Vamos y volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Los partidos políticos son grupos de ciudadanos unidos por una idea política, que comparten intereses, valores, pero también una visión del país y proyectos para mejorarlo. Su meta primordial es poder llevar a cabo sus propuestas y objetivos, colocando al mayor número de sus afiliados en los puestos de gobierno.
En democracia son los partidos quienes proponen a los posibles candidatos a los diferentes cargos de representación popular y buscan la preferencia de los ciudadanos en las elecciones. Se dice que son de interés público, pues con sus acciones aspiran a mejorar la vida de su comunidad. Aunque su labor primordial consiste en contender electoralmente, en realidad los partidos políticos cumplen muchas funciones sociales. Son representaciones organizadas de los diversos sectores de la sociedad, de sus necesidades, demandas y posibles soluciones. Cumplen también con funciones institucionales tan importantes como el dar cuerpo a la vida democrática, no solo mediante su participación pública en el debate nacional, sino en la integración del Congreso, estableciendo acuerdos políticos en el ámbito legislativo. También promueven la vida democrática y capacitan en ese sentido a sus cuadros y miembros. En México son 7 los partidos políticos que actualmente cuentan con registro: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y es el Instituto Federal Electoral el encargado de vigilar que su desempeño se ajuste a lo que señala la ley en la materia. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bien, vamos a revisar los temas. Nos acompaña el profesor Renato Hernández Loustalot Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos de la UNAM y también profesor del TEC de Monterrey. Vamos a aclarar los puntos, Renato, para quien nos está observando y escuchando. ¿Qué son los partidos políticos? Lo sumaría. ¿Cuál es su propósito y su origen? Bueno, los partidos políticos son principalmente entidades de interés público que nos permiten establecer estructuras de asociación para los ciudadanos que tienen intereses comunes. Ahora, específicamente los partidos políticos buscan la conquista del poder. Es su propósito, nacieron para eso. Están diseñados y definidos para esto, y en este sentido pues son parte de la estructura y del propio sistema democrático del país, ¿no? ¿Cuál es el origen de los partidos? Renato, platícanos un poco esta historia, y tenemos la función clara, es para, digamos, acceder al poder. Si tenemos claro su origen, podemos también entender en México cuál ha sido, digamos, su desarrollo. Pero ¿cuál es el origen del partido? Bueno, los partidos políticos tienen ya una larga tradición. Al terminar los gobiernos absolutistas, sobre todo en los estados europeos, lo que empieza a ocurrir son manifestaciones y organizaciones de ciudadanos para contrarrestar el poder de estos gobiernos absolutistas. Y el origen de los partidos es principalmente organizaciones que se constituyen en facciones que manifiestan ciertos intereses para lograr un objetivo en concreto. A partir de ahí hay todo un ciclo de profesionalización, de institucionalización, de representación y de manifestación de intereses distintos que intentan reflejar las condiciones y circunstancias que hay en la sociedad y que se vienen expresando a través de una evolución en distintos sistemas político-electorales. Ahora bien, partido político es como un pedazo de la sociedad, digamos, que tiene intereses comunes. Comentabas que es de interés público. ¿Por qué es de interés público un partido político? Bueno, porque la propia estructura y la organización del sistema político electoral nos lleva a organizar a los ciudadanos que tienen que manifiestan este interés en común para alcanzar sus objetivos. Y por supuesto, pues hay diversas formas de alcanzar los objetivos. Esto tiene que ver con la ideología que se manifiesta, tiene que ver con las prácticas que se consideran correctas y tiene que ver con las personas propiamente que buscan alcanzar estos objetivos. ¿Qué papel juegan en nuestro sistema político electoral los partidos y en una democracia, Renato? Bueno, específicamente... Ahora que decías que están mal parados, pero pues los necesitamos. Es correcto. Quizás la expresión no sea que están mal parados, sino que tienen una mala percepción en términos del pueblo en general, y hay una desvinculación
entre la práctica del partido político y la percepción de la población en general de cómo son representados desde los partidos políticos. Ahora, las organizaciones de ciudadanos que buscan estructurarse y que buscan alcanzar el poder político, pues en realidad han transitado desde las personas que postulan, ¿no?, en términos de cómo estas personas son prestigiosas en el contexto de la sociedad, hacia transitar a programas, ¿no? Y en este sentido se insertan en la estructura democrática, porque más allá de la persona y lo que la persona es, lo importante para los ciudadanos es el programa que se presenta y cómo este programa puede afectar mis condiciones o mejorar mis condiciones de vida en mi propio contexto personal. Y este es el punto de vinculación de los partidos políticos. Me parece que uno de los graves elementos de degradación de las democracias es precisamente que se presenta más a la persona que al programa. Era lo que te iba a comentar, es decir, estudios recientes indicaban la gente vota por el candidato, por esta figura, y desconoce el programa del partido. Sí, sin embargo no creamos a las personas tan inocentes, ¿no? Cuando se vota por el candidato, se vota sí por una imagen, pero también se vota por un antecedente del candidato y por la asociación en términos de percepción entre el candidato y el propio partido. Sí. Entonces se genera aquí una sinergia interesante entre lo que es el historial del candidato, el historial del partido político y el programa que presenta. O sea, voto y digo, a ver, él me cae bien, pero no me gusta el partido y además es un partido que privatiza todo. Te pongo un ejemplo. ¿Esa es la reflexión del elector? Pudiera ser una de las reflexiones. Otra, y que ha estado teorizada mucho desde el aspecto de la ciencia política, tiene que ver con lo que el propio sistema electoral me da a mí como ciudadano en términos de beneficios y la percepción que yo tengo de esto. A ver, ¿qué significa esto? Si el partido político que se encuentra en el poder logra que se genere beneficios directos o indirectos sobre el grueso de la población, entonces la construcción de la percepción hacia el candidato e indirectamente hacia el partido político tendrá una tendencia positiva o menos mala que la que tuviera en otro tipo de gobiernos. De acuerdo. Si la distribución de los beneficios del sistema y de la propia democracia pues sencillamente no permean en la población, entonces lo que hay es una percepción negativa. Y la conducta puede ser hacia el voto de castigo, o sea, hacia no volver a votar por el partido. Te quito del poder. Exactamente, o hacia la comunicación de boca en boca, en donde empezamos a expresar el malestar que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, y en ese sentido pues empieza a generar una opinión pública que empieza a presionar precisamente la estructura de los propios partidos. Vamos a entrar al tema del financiamiento, pero me gustaría antes de ello darle elementos de juicio al auditorio sobre cómo se ha desarrollado nuestro sistema de partidos en México. Hemos cambiado mucho en las últimas décadas. Teníamos un partido muy poderoso, hasta hace unos 20 años más o menos, y ahora tenemos un sistema político electoral que permite, por ejemplo, usted quizá lo dude, pero en el pasado esto era casi difícil de imaginar, 7 partidos políticos el día de hoy. Háblanos un poquito de este desarrollo del sistema en México. Bueno, siempre que doy clases yo le pido a mis alumnos que revisen el contexto de la historia para entender lo que tenemos en el hoy. Aquí me iría un poquito más atrás y te diría que México, hasta antes de la fundación del PNR y posteriormente del PRI, lo que tuvo fueron una gran cantidad de partidos y de facciones que estaban en continuo conflicto. Y esto provocaba que la estabilidad del sistema en su conjunto se encontrase permanentemente en una situación de precariedad. De conflicto. Los liberales y conservadores estamos hablando. Liberales y conservadores o cualquier otra facción o grupo de interés, desde generales que tenían programas específicos, gobernadores que buscaban convertirse en presidentes de la República, etcétera. Formaban su propia agrupación, su propio partido y entonces empezaban a hacer política, pero desde un punto de vista del conflicto.
Esto mantenía al sistema en una situación de poca estabilidad y de precariedad. Me parece que la gran transición mexicana hacia la estabilidad en materia electoral pues viene precisamente con la fundación posterior a la Revolución Mexicana de un partido único que en su momento y en su coyuntura histórica fue la solución para reducir este grado de incertidumbre y de en violencia, el propio, ¿no? Así Es decir, porque era te quito a ti, normalmente era a través de los balazos. Te asesino. Claro, te quito a balazos y me pongo yo o pongo a mi cuate, si no es mi cuate, alguien se levantaba en armas. Entonces la formación del Partido Nacional Revolucionario obedece lo que busca coyuntura histórica. Nos ponemos en orden. Así es. Bajo ciertas reglas. Bajo un hombre fuerte, bajo un liderazgo fuerte que pone a todos los demás en orden bajo amenaza o bajo el ejercicio de poder, ¿no? ¿Cuál era la regla básica ahí? El presidente es el que manda en la política, el presidente es el que define la política, el presidente premia y el presidente castiga. Y pone al candidato. Exacto. Esa era la regla original. Luego, ¿qué nos pasó? Después venimos evolucionando a partir, México tiene un historial muy curioso porque después de cada elección se va perfeccionando el propio sistema, y si tú analizas la historia de nuestro sistema electoral, pues verás que tiene una gran cantidad de reformas políticas que usualmente ocurren posteriormente a los ciclos electorales. Sí. Esto también se combina con los propios procesos políticos de la estructura del sistema, con los resultados de los gobiernos que están en ese momento en el poder y con presiones de parte de otros gobiernos exteriores, ¿no? Presiones hacia buscar la democracia, hacia buscar una mejor representación, hacia no violentar los derechos humanos, etcétera. Todas estas fuerzas han venido configurando el sistema político electoral que hoy en día tenemos. ¿Pondrías 1977 como uno de los puntos clave para abrir el sistema y permitir la entrada de nuevas opciones políticas? Sí, me parece que el punto clave, y aquí entra un poco el tema de rendición de cuentas, es no ser juez y parte, ¿no? Y en la organización de las elecciones. Cuando se define que la organización de las elecciones pues no tiene que ser organizada por la estructura del propio gobierno, ergo la Secretaría de Gobernación, y pasa a ser organizada por instituciones de naturaleza distinta que tienen un componente plural, la calidad de las elecciones empieza a entrar en una tendencia ascendente. Y esta ha sido una tendencia de profesionalización, de calidad, de rendición de cuentas que ha tenido un largo proceso histórico en nuestro país. Hoy tenemos una nación pluricultural, diversa, con distintas formas ideológicas y políticas, y tenemos 7 partidos políticos. Tenemos el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Yo te preguntaría, Renato, 7 opciones, 7 partidos políticos frente a una nación con esta diversidad. ¿Consideras que la mayor parte de los mexicanos están representados? Y la segunda parte es si se sienten de esa manera. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque tiene que ver con el propio diseño del sistema electoral. Hoy tenemos estos partidos, pero no siempre fue así. Hubo elecciones y hubo momentos de coyuntura política donde tuvimos muchos más partidos. Y esto tiene que ver con la regla de acceso de los partidos políticos al juego político y a los presupuestos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, hablando en términos de representatividad, la respuesta en sentido estricto es que los partidos políticos no representan a todas las expresiones políticas que existen en el país. Sin embargo, integran a una buena parte de ellas y además tienen una función en el propio sistema. Permiten canalizar las demandas de algunos segmentos de la población y convertirlas en política pública, ¿no? Y en este sentido, los partidos políticos cumplen una segunda función sustancial y fundamental. El proceso de comunicación entre la población y las estructuras de gobierno
se da a partir de los partidos políticos y posteriormente de las cámaras, claro, que son quienes legislan. Por supuesto. Ahora bien, hay otro matiz. En términos de representación también tendríamos que decir que el sistema tiene pues algunos defectos de fábrica que vienen asociados a al propio sistema democrático. ¿Cuáles son los defectos de fábrica? Por ejemplo, los puntos de contacto de la población con el propio sistema en términos de las decisiones que se toman. Muy bien. Como sabrás tú, hasta hace muy poco tiempo, la población, el único punto de expresión que tenía de su voluntad, ¿no? Este ente amorfo que es el pueblo, pero que existe y que expresaba su voluntad, pues era el momento de la elección. Lo que ha venido ocurriendo es que a partir de la transición y a partir del perfeccionamiento y profesionalización de los distintos componentes en materia electoral que tiene el país, se han venido incorporando algunos elementos de democracia directa y de rendición de cuentas que han permitido que el punto de contacto de la población con la estructura de poder no sea solamente, no sea único, sino que empiece a expandirse y a multiplicarse. ¿Cómo podríamos explicar con estas nuevas reglas para la participación, además del ejercicio de ir a votar, esto que nos está pasando? Tengo 7 opciones, ninguna me gusta, no tengo un contacto directo ni con el PAN ni con el PRI, no sé ni siquiera dónde está la oficina del Partido del Trabajo, me cae gordo el verde, en fin, no me gusta ninguna opción, pero tengo que votar por alguien. La que menos mala me parece es A. Voto por A y cuando llega al Congreso yo no veo que se convierta en política pública lo que me prometió. Sí, esto tiene que ver con la forma como construimos el voto y como las personas percibimos que el voto debe de ser dirigido. Y aquí también las personas hemos tenido que pasar un largo proceso de aprendizaje. Claro. ¿No? Desde el desencanto de voté por este que prometió esto en la campaña y en la realidad votó exactamente lo contrario o contra mis intereses, y eso claro, genera una situación de desencanto, hasta la indiferencia, que me parece que es uno de los grandes cánceres de las democracias, ¿no? Como no puedo expresar mi voto y no siento una relación directa entre mandante y mandatario, porque yo le doy el mandato a alguien, pero después no existe una obligación de reciprocidad y rendición de cuentas de que exprese nada. Exactamente. Esta percepción pues se construye de forma negativa. Esto poco a poco ha venido evolucionando a partir de los propios esquemas de rendición de cuentas. Y ahora observamos, por ejemplo, que diputados y senadores pues ya hacen informes de gestión en sus respectivos... Ya se habla de la reelección como esta parte de rendir cuentas al elector. Aunque antes de la reelección se ha comenzado a instaurar la práctica de informar qué están haciendo en las cámaras. El problema es que esto se informa posteriormente a que ya ocurre todo, y no se hace, o pocos, para no generalizar, pocos representantes hacen un sistema de consulta hacia las propias poblaciones que los eligieron. Que esto sería como un elemento de calidad de la democracia, y sería un elemento que permitiría un diálogo directo entre diputados, senadores, representantes y las personas que los eligieron. Bien, vamos ahora a comprender, y nos va a ayudar el profesor a hacerlo, qué pasa con los dineros. Hay dinero público, una cantidad muy importante, destinada a los partidos políticos, tiene financiamiento público y privado. Vamos al tema del financiamiento, al reportaje, para de regreso, pues responder a las preguntas que el tema sugiere, que son muchas, tiene que ver también con el tema fundamental de rendición de cuentas. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El marco legal que rige a los partidos políticos en nuestro país es complejo, pues determina su participación en la vida nacional y su organización interna. Especial interés merece el financiamiento público que reciben, pues se trata de dinero de todos los mexicanos, de todos nosotros. La Cámara de Diputados es la que define y aprueba el presupuesto de los partidos políticos, mientras que el IFE tiene el mandato constitucional de vigilar que su funcionamiento sea eficiente, responsable y se apegue a la ley,
y también es la autoridad encargada de entregar mensualmente los recursos económicos para su funcionamiento, obligándolos en consecuencia a la rendición de cuentas y la transparencia. Para este año 2014, el financiamiento público aprobado por la Cámara de Diputados para las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales es de poco más de 3.800 millones de pesos y casi 115 millones para actividades específicas. El dinero público que se entrega a los partidos políticos se distribuye de manera equitativa con base en una fórmula matemática. Suena complicado, pero no lo es tanto. El 30% del presupuesto se distribuye de forma igualitaria entre los partidos con representación en alguna de las cámaras y el 70% según el porcentaje de la votación nacional obtenida en la elección anterior. Para simplificarlo, partido que obtenga más diputaciones obtendrá más recursos. Se podría pensar que es mucho el financiamiento público que se destina a los partidos políticos o que deberían mantenerse por sí mismos sin las prerrogativas del Estado. Pero que sea así, busca la equidad en la competencia, impedir que dinero ilícito se filtre en la vida política del país y que las decisiones que se toman desde el gobierno estén influenciadas para favorecer intereses particulares o de grupo. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Estamos de regreso platicando con Renato Hernández Loustalot, Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor también del TEC de Monterrey, cuyos temas centrales de estudio son derechos humanos, derecho político, electorales y rendición de cuentas. Vamos a desglosar los temas, Renato. Recursos públicos y privados. Hablemos primero de los privados, ya que los públicos nos van a llevar más tiempo porque es, digamos, la sustancia del tema. Las reglas para los recursos privados, para los partidos políticos. Sí, mira, lo primero que tenemos que saber es que la legislación y el propio diseño del sistema lo que busca es limitar el flujo de recursos privados para generar condiciones de equidad en el propio sistema, ¿no? ¿Por qué limitarlos? Y me gustaría saber las reglas en algunos otros países en donde fundamentalmente es privado el recurso. Sí. La razón de que se limiten el flujo de recursos privados es porque esto tendría que ver con la asociación de los candidatos y de los partidos políticos con grupos de presión y grupos de interés. En teoría política es bien sabido que a mayor cantidad de recursos que se incorporan a un proceso electoral se puede generar una cierta tendencia a favor de este candidato. Puesto que se puede comprar más publicidad, se puede cubrir más territorio, se puede alcanzar más personas con el mensaje, o sencillamente puede ser utilizado de otra manera ilícita para manejar acceso a los propios organismos de poder. ¿Cuál es la regla, el tope para recurso privado en México? Lo que ocurre es que la regulación electoral establece ciertos porcentajes. Los partidos políticos reciben financiamiento público a partir de lo que establece la Cámara de Diputados y posteriormente el Instituto Federal Electoral, a partir de un acuerdo y de una fórmula de distribución, brinda el financiamiento a partir de topes de campaña y de gastos asignados a los partidos. O sea, ¿el monto lo decide Cámara de Diputados? El monto global lo decide Cámara de Diputados, asignándolo al Instituto Federal Electoral, y posteriormente el Instituto Federal Electoral establece la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos. Nos planteaba el reportaje la fórmula del 30 y del 70. Lo voy a repetir muy rápidamente. 30% del presupuesto se distribuye de forma igualitaria entre los partidos con representación en alguna de las cámaras y el 70% según el porcentaje de la votación nacional obtenido en la elección anterior.
¿Qué pretende la fórmula, Renato? Bueno, la fórmula busca dos elementos, me parece. El primero es un porcentaje que genere recursos de financiamiento público por el simple hecho de ser un partido político registrado en el propio sistema electoral. Y aquí se establece un porcentaje de forma igual para todos los partidos políticos que garantiza, pues como los elementos mínimos de operación, un piso de operación para estos partidos. Pero el resto del porcentaje que se asigna tiene que ver con el tamaño y con el éxito que ha tenido el partido en la elección inmediata anterior. Claro. ¿No? Y en este sentido, me parece que lo que busca es establecer una condición a partir de la cual se pueda sostener la estructura política electoral que implica que el éxito o el logro que se tuvo en la estructura anterior. Busca equidad. ¿Lo logra, Renato? Lo logra parcialmente. Me parece que el sistema sigue siendo muy perfectible, porque en términos del recurso que se maneja en las campañas, pues no todo el recurso, y esta es una impresión personal, alcanza a ser fiscalizado. El recurso que va por financiamiento público, pues es fiscalizado prácticamente el 100% a partir de técnicas de muestreo y a partir de diversas herramientas que tienen las instituciones electorales. Sin embargo, los académicos y las personas que nos dedicamos a estos temas, pues tenemos la sospecha que existe un importante flujo de recursos que no está siendo fiscalizado y que tiene como un manejo, digamos, en efectivo. Este recurso es muy difícil de rastrear. Claro. Porque porque es efectivo. Exactamente. Y porque se puede aplicar a estructuras político-electorales paralelas, o se puede aplicar a estructuras que hacen trabajo territorial que no necesariamente es reportado a las instituciones electorales. O sea, que tenemos en nuestro sistema de fiscalización, en un momento más vamos a presentar en pantalla la distribución para 2014, pero me importa mucho aclarar el tema de rendición de cuentas y fiscalización. Digamos, el ABC para nuestro auditorio de ese sistema de rendición de cuentas, porque tenemos también la percepción de que los partidos permanentemente violan la norma, pagan la multa y no parecen quedarse muy inquietos porque ya lograron el cometido. A ver, ¿cómo está nuestro sistema de rendición de cuentas? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el sistema de rendición de cuentas en México está diseñado como un sistema post-elección. Así es. ¿Sí? Esto significa que ocurren todas las conductas y las prácticas y posteriormente entran las entidades de fiscalización a revisar estas conductas, a revisar el origen y destino de los recursos y a revisar la comprobación de los propios gastos de campaña. En general, y desde un punto de vista de evaluación, yo te diría que lo que se había hecho en México pues era una fiscalización de desempeño del gasto, ¿no? Cómo gastas, dónde lo aplicas, de dónde obtuviste tus recursos y cuánto pudiste comprobar. De acuerdo. Sin embargo, la tendencia mundial en este momento es que la democracia tiene mucho que ver con criterios de calidad y que estos criterios de calidad pues nos llevan a hacer una evaluación más cualitativa de cómo se opera la estructura político-electoral en el país. O sea, ¿cómo se gasta? De cómo se gasta y de cómo se accede al poder. Porque imagínate tú que tenemos candidatos que acceden al poder violando los topes de gasto de campaña. Y es el caso que tú ponías. Lo que ocurre aquí pues es que simplemente se multa al partido político, pero no, hasta las reglas anteriores, no se perdía la candidatura por esto. Así es, no pasa nada, pago la multa y ya. Pues yo me atrevería a decir que inclusive se programan las multas. Y además viene una segunda consideración. La práctica de sanción en nuestro país pasa de un elemento técnico, ¿no? Un reporte que emite la unidad de fiscalización o las entidades de fiscalización, y después se entra a un proceso político en el cual se valida el dictamen técnico y se entran como a procesos de negociación
para saber si estos montos de sanciones pues son acordes a la equidad, acordes a la legalidad, etcétera. Y esta es una función que tiene el propio Consejo General del IFE. Por eso siempre hay una tensión permanente entre el árbitro y los partidos políticos. Correcto. Pero además se presentan los dictámenes de fiscalización, que son dictámenes netamente técnicos, y posteriormente pues entran a este proceso de revisión, de atenuación de la posible sanción, o inclusive ha habido ocasiones en que las sanciones se han incrementado cuando se considera que el dictamen fue demasiado suave, y posteriormente se impone la sanción. Ahora, lo que ha ocurrido en términos de práctica en nuestro país, pues es que cuando se impone la sanción, para no desestabilizar al partido político para la próxima elección, pues le han hecho como 2 pagos a mensualidades. ¿Sí? Y entonces, usualmente los partidos pues reciben esta facilidad para poder programar en términos presupuestales cómo van a cubrir su multa, y esto no les genere un desequilibrio estructural interno para poder operar la próxima elección o para poder operar sus obligaciones. Esta manera de operar, ¿cuánto ha dañado la propia credibilidad e imagen de los partidos políticos? Esto que estamos mencionando. Violo la norma, ya me la sé, pago con mensualidades mi multa, pero al fin y al cabo logré quedarme con el cargo y tal. Vamos a hablar de ciertas reglas que van a cambiar, pero hoy, en este momento, para la imagen que tienen los partidos, esa realidad de los manejos, fíjate que... ¿qué efecto ha tenido? Y esta es una percepción personal. A mí me parece que sí, esta forma de establecer la relación dictamen-sanción daña la percepción hacia la propia población. Ahora, me parece también que el proceso de negociación político es un proceso por demás complejo. Y la propia definición de las estructuras de control en los organismos electorales, o sea, el propio Consejo General, pues tiene incluidos a representantes de los partidos políticos. Sí. Entonces, sencillamente este es un proceso que se da de negociación política que, insisto, lo que hace es disminuir el grado de inestabilidad del propio sistema y permite que el resultado que sale finalmente pues sea reconocido por vencedores y perdedores. Sí tiene su lado complicado en términos de la percepción, pero también tiene una función de estabilidad del propio sistema, ¿no? Ahora, por otro lado, el proceso de programación que hacen los partidos políticos y las propias estrategias electorales que siguen, fueron, por ejemplo, en esta última elección presidencial, pues fueron muy claras, ¿no? Sí. Lo que hacen es obedecer la ley, pero dentro de la ley se pueden establecer distintas técnicas y distintas estrategias de distribución de los recursos, y este fue el caso de la última elección. Una coalición hace una asignación de recursos específicamente al candidato presidencial, y esto provoca un rebase en los topes de campaña, y otra coalición sigue una definición, una estrategia de distribución y de administración de recursos que prorratea los gastos entre todos sus diputados y senadores. Esto provoca que haya una gran cantidad de violaciones pequeñas, y que cuando tú observas los montos globales, pues son prácticamente similares los montos de rebase, sumando presidentes, diputados y senadores. Claro. El efecto que esto tuvo, pues es que el Instituto Federal Electoral establece las sanciones en montos bastante similares, ¿no? Sin embargo, la percepción, pues es que uno gana de una forma incorrecta y el otro pierde con los dados cargados. Sí, y la percepción es la que tenemos, que es negativa, de poca claridad y transparencia. Vamos al cuadro que tenemos preparado para 2014. Perdón, quisiera nada más agregar un detalle que es importante. Lo que hace la entidad electoral es obedecer el principio de legalidad. Claro. ¿No? Y el principio de legalidad pues permite a los organismos electorales establecer estas estrategias
de distribución de gastos, ¿no? Sí, no es que estén malas estrategias, están permitidas. Están permitidas. El tema que yo te digo es que para el ciudadano son muy complejas. Para el ciudadano es que qué, cómo fue, y el resultado es, no me gusta porque no le entiendo, es muy complejo y tengo la percepción de que hay trampa. Es uno de los temas. Y tiene que ver con ingeniería financiera, con la profesionalización al interior de los propios partidos políticos y con la capacidad de planeación estratégica que tienen para planear una campaña. Y aquí tengo que decir algo importante, no todos los partidos tienen el mismo grado de madurez y de desarrollo para hacer estas planeaciones y estas proyecciones y estas evaluaciones. Nos queda claro. Vamos al cuadro 2014. La cifra, creo que ya está por aparecer, pero bueno, se las voy planteando para 2014, 3,925,109,677 pesos con 11 centavos. Ahí está en su pantalla y la distribución por partido político. Renato, seguramente algunos de nuestros televidentes se preguntarán, a ver, pero es que este año, este es 2014 y esta es la cifra, ¿por qué si no hay elecciones? ¿Por qué se le da esta cifra a los partidos políticos cuando no es año electoral? ¿En qué lo gastan? Bueno, la ley prevé para los partidos políticos una serie de actividades ordinarias y actividades específicas. Y estas actividades pues les establecen obligaciones muy puntuales sobre cómo deben de llevar a cabo las actividades de mantenimiento de su estructura, la promoción política, colaboran con la educación cívica, en fin, hacen toda una serie. Hay como recursos etiquetados, digamos, sí, obligados a invertirle a determinadas hay cosas. Recursos etiquetados y también es parte del mantenimiento de la propia estructura político-electoral del partido. Pagan, o sea, rentan, todas las personas que trabajan con ellos. No se desmantelan las estructuras electorales, en su totalidad se mantienen, digamos que en una expresión un poco más pequeña que la expresión que tienen en las campañas, y bueno, este recurso pues es para mantener estructuras nacionales. Y para realizar funciones de capacitación, para realizar funciones de investigación, para también realizar funciones de reportan, difusión, todo esto se reporta. Se fiscaliza, sí. Es decir, a ver, invertí tanto en formación de cuadros, invertí tanto en pagar salarios, etcétera, etcétera. Es decir, la autoridad, que es el Instituto Federal Electoral, recibe año con año una explicación por parte del partido político en qué invirtió esta cifra. Es correcto, todo esto se reporta y los partidos políticos presentan diversos informes en diversos momentos del año asociados a cada uno de los gastos que presentan. Sin embargo, aquí hay, nuevamente, dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, y aquí nuevamente hay puntos interesantes. Estos reportes que se hacen, los partidos políticos son los dueños de la información. Claro. Entonces, ellos establecen el reporte, ellos hacen la comprobación, y lo que hace la autoridad electoral es, a partir de la información que brinda el partido político, pues hace arqueos, tercerizaciones, diversas técnicas contables para validar que lo que se está reportando es y que cuadre contra el presupuesto que se le otorgó a los partidos políticos. Me parece que el futuro en materia de fiscalización pues tiene que ir a que los partidos políticos dejen de ser los dueños de la información y a migrar un poco hacia el sistema que está haciendo en este momento el SAT, ¿no? En el cual cruzar datos. Exactamente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando fortaleces institucionalmente a la autoridad electoral y tiene capacidad de tercerizar, o sea, de validar lo que el partido político reporta directamente con el tercero que fue el que prestó el servicio o al que se contrató para determinado hecho, determinada función, pues lo que se tiene es una validación en tiempo real. Y esto nos lleva entonces al tema de que fortaleciendo tecnológicamente, estableciendo tiempos distintos en la planeación de los propios ciclos electorales y en la fiscalización de los mismos, podríamos migrar de un sistema ex post, o sea, después de la elección, a un sistema donde algunas de las funciones de fiscalización se realicen en tiempo real e inclusive se realicen en el momento que se están aplicando o en los días posteriores a que se estén aplicando. Sin que signifique esto desestabilizar. Esto no desestabilizaría el sistema, y al contrario, le brindaría estabilidad. Ahora,
No todas las funciones se pueden fiscalizar de esta forma, claro, porque la dinámica de las propias campañas de los partidos políticos es una dinámica intensa, ¿no? Si tú observas el comportamiento de gasto de la mayoría de los partidos políticos, pues los partidos, cuando se acerca el final de la elección, es cuando hacen la mayor inversión, ¿no? Sus propias estrategias electorales lo que hacen es, bueno, pues si estoy teniendo problemas en este punto, pues integro más inversión, meto más difusión, en fin, cada partido tiene su propia práctica y su propia estrategia electoral. Esto tendrá que seguir siendo ex post, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el monitoreo de espectaculares, la revisión de los spots a nivel nacional, todas estas son funciones que se pueden llevar a cabo en tiempo real con el uso de tecnología y con el fortalecimiento institucional de las propias entidades de fiscalización. Sí, lo que tú decías, que todo el tema de la información no esté del lado de los partidos políticos, sino, pues sí, en poder de la autoridad. Exacto, la autoridad pueda fiscalizar de mejor manera. Vamos a la última parte de nuestro programa. Tenemos comentarios sobre la opinión que tiene el ciudadano, como usted que nos está escuchando o nos está observando a través de la televisión, ¿qué piensa del financiamiento público? Hemos hablado con nuestro especialista lo que dicen las reglas y qué percepción tenemos pues de todo el sistema. Vamos, regresamos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En esencia son buenos, en esencia la esencia y la idea de un partido político no es malo, lo que no está bien es quiénes son los líderes de estas personas que son bastante corruptibles. ¿Qué creo que deberían hacer con el dinero? Pues creo que deberían de usarlo para el bien social, ¿no? Pues que se gasta mucho dinero en ese rubro que deberían de recortarlo. Los diputados dijeron que iban a recortarlo, pero no ha sido lo suficiente. Al contrario, se incrementó la partida este año. Pues que deberían financiarse ellos mismos, como es en la mayor parte del mundo, ¿no? Que cada partido tiene sus propios recursos, los genera. Como todo en México, desafortunadamente hay mucha corrupción en todos los estatus de gobierno. No se hace nada por evitarla, porque para todos ellos es muy grato, a todo el mundo le gusta que le llegue dinero sin que tenga que hacer nada. Y entonces, como esto no se ha arreglado, yo creo que todo el mundo abusa del dinero que le dan. Y es una lástima ver cómo les dan cantidades de dinero muy fuertes, ¿sí? Y todo para tirarla, porque yo veo mucha publicidad, yo veo muchas situaciones, se atasca pues el entorno con la publicidad. Y después hasta se queda ahí pendiente durante buen tiempo. Entonces es un dinero perdido realmente. Pues que en vez de eso deberían mejor dar más educación, más escuelas, en ayudar más a la gente pobre. Yo pienso que ellos se deberían de financiar solos, o sea, ellos deberían de buscar la manera de conseguir el dinero para ayudarnos a los demás, no que nosotros, que somos los que necesitamos ayuda, o sea, el pueblo, a través de los impuestos, los estemos financiando. Y precisamente para platicar con Renato sobre tu opinión, sobre las opiniones ciudadanas, ¿les parece bien, producción, podemos meter nuestro cuadro con las cifras finales para los partidos políticos en este 2014? ¿Qué opinión te merecen los comentarios de nuestros ciudadanos, Renato? Bueno, son opiniones fuertes en términos de percepción, porque lo que me reflejan es que no existe una liga en términos de percepción entre lo que el ciudadano observa de la conducta de los partidos políticos y el beneficio que se obtiene en términos invierto mucho y no me gusta, la inversión es muy alta para el pobre desempeño, ¿lo podríamos reducir así? Pudiera ser así, o la inversión es muy alta para el gran desperdicio que generan las campañas políticas, ¿no? Yo creo que sí existe una percepción clara, y esto se ha manifestado no solo en México, sino en varios países del mundo, sobre la cantidad de desechos que provoca las propias elecciones.
En algunos países se han establecido estrategias específicas de anunciarse en puntos predefinidos, estrategias de ir hacia esquemas electrónicos, estrategias de utilizar al ciudadano desde el punto de vista de su propio interés para tomar contacto con el partido político, en vez de tapizar las calles de anuncios espectaculares, etcétera, que evidentemente todo este recurso posteriormente lo ve como basura la ciudadanía. Se percibe como basura, aunque tiene una función real en el propio sistema. El problema es que este es un punto donde tenemos que optar por la opción menos mala en el contexto que tenemos. O sea, somos un país donde no hay acceso a internet en todas las poblaciones, donde en algunos puntos pues el único punto de contacto son los medios masivos de comunicación, en fin, ¿no? Tendríamos que llegar como a diseñar un esquema más eficaz en términos de cómo se manejan las campañas y qué ocurre con la responsabilidad social hacia los partidos políticos con todo el desecho que generan las campañas. Esto lo tienen que absorber los gobiernos locales y el ciudadano percibe esto. Los gobiernos locales son los que quitan las mantas, los que limpian las calles, los que hacen una serie de cosas, y los partidos políticos, algunos sí disponen de recursos para retirar estos espectaculares, pero no se llega a una cobertura completa. Vienen nuevas reglas entre lo que solicita el ciudadano, se encuentra de manera permanente bajar, quizá lo pudiéramos hacer mejor, tal, pero lo que pide el ciudadano es bajar la cifra, hacerla más pequeña y de acuerdo a un país con el tamaño de necesidades que tenemos. ¿Qué tenemos en materia de reglas nuevas y la posibilidad de acercar al ciudadano a su sistema de partidos bajando los recursos? ¿Es posible? Pues mira, hay experiencias interesantes en el mundo. Lo primero que tendríamos que decir, y nuevamente entro al tema de la rendición de cuentas y de la calidad de la democracia, claro, es que la función de los partidos políticos y del propio sistema democrático tiene que ver con la calidad y la estabilidad que generan en el sistema. Ahora, la reforma electoral que se está proponiendo, uno de los grandes argumentos pues era disminuir el monto de los recursos que se destina en materia político-electoral. Yo lo que te diría es que, bueno, de la tablita que pusiste en pantalla sobre las prerrogativas y el gasto destinado a partidos políticos, esa no es toda la historia, ¿no? Aparte está el gasto destinado por parte de los institutos estatales en los estados a los partidos políticos. Entonces, la cantidad de recursos que se vio en pantalla pues es superior. Ahora, si vamos a un criterio estricto desde el punto de vista del costo del voto, sí, y del costo-beneficio del voto, bueno, pues no tenemos que ir a lo internacional. En nuestro país hay entidades de fiscalización, entidades electorales que nos hablan de un costo entre 60 y 70 pesos por voto emitido, ¿no? Y hay entidades, otras, entre ellos el Instituto Federal Electoral, pues que andan cercano a los 200 pesos por voto emitido de gasto. Me parece que esto tiene que ver con que tenemos 31 sistemas electorales en nuestro país y que cada sistema tiene su particularidad, ¿no? Entonces, lo que ocurre pues es que se fondean los sistemas electorales y al igual que los partidos, los organismos electorales no tienen ni el mismo grado de profesionalización, ni las mismas estructuras, ni los mismos sistemas tecnológicos para realizar sus funciones. Es un poco más caro un voto que otro. Es correcto. Y además que las circunstancias de cobertura de los territorios pues son radicalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, Baja California pues tiene grandes distancias, grandes espacios entre las poblaciones y los costos pueden tener diferenciales respecto de otros estados que tienen cercanía en las poblaciones, más infraestructura de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, a manera de conclusión, te pediría, Renato, digamos, el mensaje para el partido político, para el legislador es, si usted quiere acercar al ciudadano al partido político, pasa necesariamente por revisar el tema de los dineros. ¿Sería así? Sí. Mi mensaje para el legislador en este momento es que presten de sobremanera atención a la legislación secundaria que está por venir.
La reforma electoral está en proceso de aprobación en este momento y mi perspectiva pues, es que en poco tiempo será una realidad en nuestro país. Sin embargo, sí sugiero ampliamente que se consulte a especialistas para definir las reglas de fiscalización, las formas como se van a implementar estas reglas en la normatividad secundaria. Y aquí vuelvo nuevamente al criterio de legalidad. La autoridad puede hacer únicamente lo que tiene permitido en la ley. Lo que puede, claro, así es. Se mueve con la ley en la mano. Si el legislador no logra el objetivo de diseñar un buen sistema de rendición de cuentas y de fiscalización no habrá autoridad que pueda ser eficaz. La reforma va a ser pírrica. Muy bien. Te voy a hacer un comentario final de nuestro auditorio. La señora Andrea Jiménez. Los partidos políticos absorben buena parte del presupuesto del IFE, que al parecer es el que administra estos recursos, que me parece es demasiado dinero. Peor sería que el dinero viniera de la delincuencia. No, saludos al programa. Y Manuel Mendoza nos dice, me parece que son demasiados partidos políticos en México que nos cuestan muchísimo dinero. ¿No sería mejor que fueran solo 3? Saludos. Gracias Manuel Mendoza, gracias Andrea Jiménez. ¿Qué les dices para cerrar el programa? Bueno, esta participación sobre el recurso de la delincuencia organizada es un tema verdaderamente delicado. Puede generar desestabilización en el sistema si empieza a fluir dinero de la delincuencia asociado a algún partido o a algún candidato. La razón de que se financie de forma pública los partidos políticos en su mayor parte, pues es esta, ¿no? Esa puerta se cierra por esa razón. Exactamente, que el dinero tiene que ser controlado porque si hay un afluente excesivo de dinero, entonces se vuelve inequitativa la contienda. Y mi conclusión sería que el modelo mexicano tiene que poner especial énfasis en atender los principios constitucionales y de derechos humanos que implican la participación electoral. O sea, un principio de equidad, un principio de ética, ¿no?, en el acceso al ejercicio del poder y un principio de rendición de cuentas. Si el sistema electoral no logra alimentar estos grandes principios, entonces lo que tenemos es una democracia, sí, pero con una calidad baja. Y de esas hay muchas en el mundo. Muchísimas gracias, Renato, por aclararnos, por participar en nuestro programa el día de hoy. Renato Hernández Loustalot, Laclet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del TEC de Monterrey. Si alguien quiere hacer contacto contigo sobre estos temas, ¿por qué vía puede hacerlo, Renato? Sí, por correo electrónico, por Twitter. El Twitter es rlaclete con doble T y E final. Y el correo electrónico es igual, rlaclete con una T, @unam.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, Renato, nuevamente. Gracias a usted por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.